¿Por qué ha generado tanto debate la oleada de sets de LEGO Star Wars para agosto de este año 2025? ¿Es la peor oleada de la historia? Y es que en todos mis años coleccionando nunca había visto tantas críticas y tantos elogios al mismo tiempo a una wave de LEGO Star Wars. ¿A qué se debe? Vamos a descubrirlo. Desde que empezaron a filtrarse las primeras imágenes, semanas antes de su revelación oficial, surgieron dos bandos claramente diferenciados. Los que apoyaban y estaban encantados con esta oleada y los que por el contrario están tan disconformes que han examinado hasta lo más mínimo para criticar estos sets. Y es que sin duda estamos ante una oleada espectacular. 9 sets nuevos, un precio total de 935 €. Y siguiendo esto último, vamos a comenzar con el primer punto de esta batalla, el precio. El precio de los sets está siendo uno de los factores donde más gente está de acuerdo, y es que la subida es evidente e innegable, pero ¿realmente está justificada? ¿Realmente se debe exclusivamente a la inflación y no nos están dando gato por liebre? Pues está claro que un poco de todo, y es que al final LEGO es una empresa, y su objetivo es aumentar beneficios año tras año. Y si lanzan sets que el público desea y saben a ciencia cierta que van a vender, su deber es establecer la máxima ganancia posible. Eso está claro. Pero, ¿y por el otro lado? Pues polémica servida, están quienes aceptan estos precios sin darle mucho bombo y quien se niega por completo a pagar más por menos. Y es que eso es una realidad y algo totalmente objetivo. Solo tenemos que comparar, por ejemplo, el Battle Pack de 2024 con el de 2025. Menos figuras, 10 € más y un tamaño similar. ¿Tamaño? Pasamos al siguiente punto del debate. Más bien aquí hay una auténtica guerra abierta. Todos conocemos la tendencia que LEGO lleva siguiendo muchos años de reducir el tamaño de sus sets y en principio recalco, hacerlos más detallados, aunque eso no es muy demostrable en algunos sets, de ahí mi énfasis. Pero, ¿está siempre justificada esta dinámica? Es decir, ¿todos los sets se pueden reducir? En mi opinión, habrá naves como por ejemplo el AT-RT que nadie criticaría que reducieran su tamaño, ya que realmente el set es mucho más pequeño de lo que LEGO nos ofrece, pero ¿y en otros como el V19? ¿Es adecuada una reducción tan drástica? 35 centímetros menos de ancho. Quiero decir, el nuevo V19 se ve genial, me encanta cómo se ve. La cabina amarilla, por ejemplo, que en las primeras filtraciones me pareció un error, finalmente me encanta. Pero es que hay mucha gente que lo ha clasificado incluso de microfighter. Y aunque quizás eso sea pasarse un poco, nadie puede negar que si comparamos con su versión anterior, es un set muy pequeño. ¿Eso quiere decir que sea un mal set? Rotundamente no. Es un muy buen set, 3 figuras exclusivas, un remake que se llevaba esperando muchísimos años y un set muy limpio. Todo esto es aplicable al MTT y al turbotanque, exactamente lo mismo podríamos decir de ellos. Y es que evidentemente si cualquier producto sube su precio, el consumidor va a fijarse hasta en el más mínimo detalle. ¿Detalles? Pasamos al tercer y penúltimo punto. Otra guerra abierta ha sido la de la precisión y exactitud, sobre todo con las minifiguras. Y es que, como ya he dicho, si un producto sube de precio, el comprador habitual coge la lupa y examina hasta el último detalle de lo que está recibiendo a cambio de su dinero. Tenemos muchos ejemplos. En el clon del Battle Pack de la 327 podemos ver cómo LEGO no ha sido tan preciso como por ejemplo si lo fue hace 20 años. Y es que por debajo de la línea negra no debería haber pintura amarilla, al igual que debería incluir 3 cargadores en el cinturón, y no 2 como hemos recibido. O, por ejemplo, ¿dónde están las telas? ¿Por qué LEGO ha dejado de dárnosla si su línea es ser más precisos y cuidar más los detalles? Curioso que eso se aplique supuestamente a las construcciones, pero en cuanto a las figuras, si echamos la vista atrás, estamos perdiendo ciertos accesorios. También el color de los droides comandos ha cambiado. ¿Quién lo ha pedido? ¿Por qué este cambio? Su color anterior era francamente perfecto. O por ejemplo, el nuevo piloto fase 1, tantos años esperando este molde de casco, pero llega con una impresión muy mejorable, ya que esas líneas de la parte frontal del casco son cortas. Y por ejemplo, en tiendas custom podemos ver cómo pueden hacerlo perfectamente, entonces LEGO también debería poder hacerlo. Realmente no culpo a ninguna de las partes, todos estos son pequeños detalles al igual que el punto anterior. No hacen que sean unas minifiguras horribles, al contrario,
Son novedosas, buenas figuras y todos queremos tenerlas en nuestra colección. Pero no se puede negar que hay margen de mejora y que las críticas están totalmente fundamentadas. Pero si tú fueras una empresa tan gigante como Lego y tuvieras en la palma de tu mano un número tan elevado de compradores, con muchas ansias por ciertos sets, junto con muchos nostálgicos, en cierta manera tienes mucho poder. Y es que aquí tenemos el último punto. Son 3 factores: el poder del Lego, la nostalgia de muchos compradores y las ansias de otros tantos. Y es que la mayoría de estos sets son todo un reclamo para muchos de nosotros. ¿Quién no ansiaba el remake del V19? ¿O qué me decís de los esperadísimos Galactic Marines? ¿O a quién no le apetece un MTT de Clone Wars? ¿O quizás mejor una pedazo de minifigura de Lama Su, con un set perfecto para acompañar al Starfighter de Obi-Wan? Pues a la gran mayoría, chicos, es normal. Y si hablamos de aquellos bellos años donde muchos de nosotros crecimos viendo esos sets tan increíbles en las estanterías, esas pedazos de construcciones, minifiguras exclusivas por todos lados, ya que todo eran primeros lanzamientos, no había remakes, no había dado tiempo para ello, y bien es cierto que muchos de estos sets fueron perfectos en la mayoría de aspectos. Siempre habrá nostálgicos, yo me incluyo, y es totalmente normal que quien vivió aquellas épocas y tiene esos sets en su colección se pare a comparar lo que fue y lo que recibe a día de hoy. ¿Y Lego? ¿Dónde queda su poder en todo este asunto? Equilibrio. Dentro de todo este debate es capaz de mantener el equilibrio y la armonía perfecta, porque a pesar de todos los abucheos y todos los aplausos, ambos bandos van a comprar estos sets por igual medida. Y esa es la verdad. Unos lo harán antes, en más o menos cantidad, otros después, pero todos compraremos cuanto esté a nuestro alcance. Y tras este algo extenso análisis, en el que he tratado de ser lo más imparcial y racional posible, os voy a dar mi opinión. A mí no me gusta que los sets rebajen su tamaño. Discrepo totalmente de que para hacer un set más detallado haya que reducir su tamaño. Y es que veo muchos sets actuales y aunque se ven realmente bien, no puedo dejar de imaginármelos con un tamaño superior como el que tuvieron sus predecesores. Sí, yo entro en ese grupo de nostálgicos. Por otro lado, para mí, mientras sean nuevas minifiguras que no habíamos tenido, son perfectas, ya que claro está que no son 100% fieles al diseño original en algunas ocasiones, y que en otras cometen errores o faltan accesorios. Pero por suerte, para todo ello tenemos un extensísimo mundo de figuras custom que ha crecido muchísimo y al que podemos echar mano en caso de que busquemos la perfección absoluta en minifiguras. Y por último, hablemos de los precios, evidentemente desorbitados. Pero, ¿acaso es solo Lego? Todo ha subido, absolutamente todo, no se salva nada, ni los bienes básicos para vivir. Entonces, ¿por qué iba a hacerlo algo como Lego? Yo sin duda alguna compraré la mayoría de los sets cuando estén en oferta en algún establecimiento. Aunque seguramente, por las ansias, compraré alguno en los primeros días de lanzamiento. Aunque la verdad es que para eso soy bastante paciente y puedo aguantar a un 20% de descuento tranquilamente. Y tú, estaré encantado de leer tu opinión en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.